Hola, soy el pastor José Luis Latorre y continuamos con nuestras meditaciones y estudios bíblicos. Continuamos con nuestro estudio bíblico siguiendo el método de lectura espiritual de Martín Lutero, de Horacio, Lectio y Temptatio, oración, lectura y lucha espiritual. Y para este día quiero leerles el texto que es el Evangelio para este domingo, que es el domingo después de la fiesta de la Trinidad. Y es el Evangelio, estamos en el ciclo B de los Evangelios. Se saben, los Evangelios son A, B y C. Es Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de Juan va distribuido a lo largo de esos tres ciclos. Entonces este año estamos en el ciclo B. Entonces nos toca el Evangelio de Marcos, y para este domingo es el Evangelio de Marcos capítulo 2, versos del 23 al 3, verso 6. Lo vamos a leer, pero primero vamos a orar. Bendícenos, Señor, en este momento, guíanos con tu espíritu, instrúyenos con tu palabra, en el nombre de Cristo, amén. Bien, entonces ya hicimos la oración, ahora vamos a la lección. Un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron: fíjate, ¿por qué hacen esto en día de reposo, lo que no está permitido hacer? Jesús les respondió: ¿nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvo hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo Abiatar era el sumo sacerdote. También les dijo: el día de reposo se hizo por causa del género humano, y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Jesús volvió a visitar la sinagoga y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada: levántate y ponte en el medio. A los demás les preguntó: ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar una vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. El hombre extendió la mano y quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Bien, ese es el texto que tenemos hoy, lo hemos leído, y podemos hacernos unas preguntas, ¿no? ¿Qué cosa era el día de reposo? Bueno, según el Deuteronomio, el día de reposo era un día que se descansaba. ¿Por qué? Porque se recordaba los 6 días de la creación del libro del Génesis, y el séptimo día dice: Dios descansó. Y entonces Dios le dice a su pueblo: ustedes van a tener un día que van a dedicar solamente a mí. Ese día yo me voy a santificar y ustedes se van a santificar en mi presencia. ¿Y cómo va a ser eso? Descansando. Descansando. Dedicando completamente ese día a estar en la presencia de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a orar, a encarnar esa santidad que Dios nos da por gracia, pero al mismo tiempo a disfrutar de la bendición de la presencia divina prometida, ¿no? Entonces, esta era la naturaleza del día de reposo, por eso era un día santo, porque era un día dedicado para Dios. Ahora, ¿qué sucede? De que se habían puesto ciertas reglas de parte de los rabinos, donde decían que para santificar el día de reposo no se podía hacer ciertas cosas. No, algo que el Deuteronomio no dice. El Deuteronomio dice: no trabajarás, ni harás trabajar a tus animales, ni harás trabajar a tus siervos, ni a nadie. Todos tienen que descansar y dedicarse solamente
a disfrutar de la presencia divina, a estudiar la palabra, a orar y a entender qué significa así el amor, la misericordia y la santidad de Dios que se da por medio de su presencia en el pueblo. Entonces, pero los rabinos pues temiendo que de alguna manera se rompieran este mandamiento que Dios dice en el Deuteronomio es un pacto para siempre de Dios con su pueblo, pues habían puesto ciertas reglas. Y una de esas reglas era que, por ejemplo, esto que estaban haciendo los discípulos, pues según ellos no debía hacerse, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo ellos? Que ellos estaban yendo por el campo y estaban sacando unos granos y los estaban comiendo. Entonces para ellos eso era trabajar, ¿no? Y los discípulos pues tenían hambre, ¿no? Y estaban sacando estos granos, los estaban comiendo. No estaban pues cosechando el campo para vender la producción, no, simplemente se estaban alimentando de lo que estaba ahí, ¿no? Es como no estaban andando por el campo, ve una manzana, ve una naranja que está en el árbol y tiene hambre, pues la saca. Esa acción de sacar la naranja para los rabinos ya era una contradicción, una ruptura del día de reposo. Para ellos eso era trabajar. Y en realidad Jesús dice, acá no hay nada de trabajar. Ellos no están haciendo esto por trabajo, están haciendo esto porque tienen hambre, van a comer. No están cosechando para vender o para hacer algo por el estilo. No, están comiendo nada más, ¿no? Pero bueno, entonces esta interpretación que da Jesús es una interpretación que a ellos no les gusta. Y Jesús va más allá y él dice, el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. En otras palabras, el día de reposo es para nuestro bien, para nuestro relajo, nuestro descanso, nuestra comunión con Dios, nuestro encuentro con Dios. No para que nosotros lo pongamos como una regla que tenemos que cumplir y que nosotros tenemos que someternos al día de reposo cumpliendo ciertas reglas. Al contrario, el día de reposo es una liberación, es una oportunidad de sentirte libre de la presión y del estrés que ocasiona el diario trabajo y deleitarte en la presencia de Dios. Entonces Jesús les dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y esto de acá pues teológicamente es muy fuerte, ¿no? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, ¿qué significa? Que Él es Dios, pues, ¿no? Porque es Dios el que les da el día de reposo a ellos y les dice, 6 días vas a trabajar, 7 vas a descansar, el 7º vas a descansar y ahí te vas a deleitar en mi presencia. Y Jesús dice, yo soy el Señor del día de reposo. En otras palabras, yo soy Dios, ¿no? Y eso no les gusta pues a ellos tampoco. Bueno, entonces luego pasa pues otra escena en el Evangelio de Marcos, donde Jesús está en una sinagoga y hay un hombre pues que tiene una mano enferma. Y acá viene la pregunta que hace Jesús. ¿Es bueno sanar o no en día de reposo? ¿Significa que el día de reposo voy a dejar de hacer el bien? ¿O el día de reposo es precisamente esa ocasión en la cual me voy a deleitar en la bendición, en la gracia, en la presencia de Dios y en la sanidad que Dios obra para nosotros a través del descanso, a través de su compañía, a través de la cura espiritual y también la sanidad física? Y entonces para Jesús, esta ocasión en la cual está en la sinagoga y es este hombre enfermo, es una oportunidad para que la gente se deleite en la presencia de Dios a través de la acción sanadora de Dios. Y entonces le dice a este hombre, extiende tu mano y serás sanado. Y este hombre recibe la sanación. Ahora, esto disgusta pues a los fariseos y a las gentes que están ahí en la sinagoga y empiezan a conspirar para asesinar a Jesús. O sea, ¿por qué van a asesinar a Jesús? Porque ha hecho algo bueno. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha sanado a alguien en el día de reposo. En otras palabras, ha hecho que la sanidad divina, la presencia de Dios, a través de esa sanidad, pues se haga efectiva en la vida de este hombre. Y eso para ellos era insoportable. Pero esa es la naturaleza misma del día de reposo. Es el disfrutar, el deleitarte en la presencia de Dios. ¿Y cómo
experimentando esa presencia de Dios. Y en este caso, experimentando la presencia sanadora de Dios. Bien, esa es la lectura del texto, la meditación del texto. Y ahora vamos a ir a la lucha espiritual, a la tentación. Entonces, ¿cómo este texto nos afecta a nosotros? Bueno, hay de muchas maneras, ¿no? Porque muchas veces nosotros en la iglesia ponemos una barbaridad de reglas y pensamos, la gente si quiere venir a la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, pues tiene que hacer esto, ¿no? Y el día domingo, que para nosotros es el día de reposo, para los judíos era el sábado, que como saben comenzaba el viernes en la tarde y terminaba el sábado en la tarde, porque el sábado en la tarde comienzan las vísperas del domingo. Entonces, para nosotros, por ejemplo, el domingo es el día de reposo. ¿Y a qué dedicamos el domingo? No deberíamos dedicarlo a trabajar, pero sí deberíamos dedicarlo a disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de esta comunión con Dios y también de experimentar la sanidad divina, experimentar el consuelo divino, experimentar la compañía de Dios. Y esto lo podemos lograr a través de nuestra participación en la iglesia, de nuestra vida en comunidad con los hermanos y hermanas, pero por supuesto también por medio de la oración, de el estudio de la palabra de Dios y de la meditación en su palabra para compartirla con otros. Y eso, digamos, es una cosa fundamental, ¿no? Porque nosotros vivimos en una sociedad que un filósofo llama la sociedad cansada, ¿no? Esta es una sociedad cansada. La sociedad posmoderna, posmoderna, es una sociedad cansada, donde la gente se dedica solamente a trabajar. Ya no trabaja para vivir, sino ahora vive para trabajar. Y en esta sociedad cansada es donde nosotros necesitamos del Sabbat, necesitamos de este día de reposo, pero no para convertirlo en una muestra de abuso, ¿no? O de indiferencia hacia Dios, sino más bien como verlo como una oportunidad para experimentar la presencia de Dios. Entonces mucha gente, por ejemplo, el día de reposo, en lugar de usarlo para entrar en comunión con Dios y descansar, lo usa pues para irse de juerga, ¿no? Y entonces se van de juerga el fin de semana y el lunes cuando empiezan a trabajar están más cansados que cuando salieron. Entonces el día de reposo, en lugar de ser un día para la sanación, para la regeneración, se convirtió en este caso en una ocasión de abuso que termina haciendo miserable la vida de las personas que en lugar de descansar se van a juerguear. Y esto no es, digamos, el propósito, este no es el propósito del día de reposo. El propósito del día de reposo es el descanso y la comunión con Dios. Y también esto es importante, ¿no? Resaltar de que hay muchas personas que dicen, oh, yo no voy a tomar vacaciones, voy a vender mis vacaciones, voy a quedarme con la plata, voy a seguir trabajando. Y eso también está mal, porque el ser humano necesita descansar. Las personas necesitamos tener un tiempo para regenerarnos, para reenergizarnos, ¿no? Este vivir trabajando nada más, no saber qué hacer si no estoy trabajando, si no estoy ocupado. Entonces llega este momento en el cual la mente de las personas solo piensa en estar ocupada. No se pueden imaginar vivir sin estar ocupados. Y eso de ahí implica pues un grado de soledad y de casi ya yo diría miseria existencial. Porque si no tienes algo más que hacer en la vida, más que estar trabajando, si no puedes encontrar paz en el silencio, en la oración, si no puedes tener un tiempo de comunión con Dios, un tiempo para la contemplación, para la meditación, entonces pues te estás dejando consumir por el apuro, el estrés
la competencia salvaje que hay en este mundo, y cuando ya tu cuerpo no dé más, pues vas a ser desechado, así como lamentablemente pasa, que este sistema en el cual vivimos actualmente es un sistema altamente competitivo, donde a las personas cuando ya no se les necesita se les desecha y se pone otra gente. Y a esa gente se le explota igual y se la va a explotar hasta que ya no tengan nada más que sacar de ellas y entonces la van a desechar también. Entonces vivimos en una sociedad donde el ser humano se ha vuelto descartable y donde el estrés, la ansiedad es la regla. Y Dios nos da una oportunidad para cortar con eso, para salir de este ciclo, de esta sociedad cansada, ¿no? Esta sociedad cansada que lamentablemente, pues, al parecer, sigue pues abrumada por este afán y ansiedad. Pues dejemos el afán y la ansiedad, dejemos el estrés, tengamos una pausa, un momento para descansar y entendamos esa pausa como una ocasión para tener comunión con Dios y para experimentar la sanidad divina, que es lo que pasó aquí, ¿no? En este texto, este hombre que tenía la mano paralizada recibió la sanidad divina y el Señor así se glorificó en la vida de esta persona. Para eso es el día de reposo, para recibir no solo el descanso, sino también la sanidad divina. Bueno, hasta aquí pues este estudio bíblico sobre el texto del Evangelio para este domingo, el domingo después de la fiesta de la Trinidad en el ciclo del Evangelio de Marcos. Les deseo que sean muy felices, que descansen y que aprovechen este tiempo para orar, contemplar y experimentar la sanidad divina. Cuídense, Dios los bendiga, hasta luego. No se olviden, si les gustan estos vídeos, por favor, compártanos con sus amigos, denle like a este canal y miren los otros vídeos. Hay mucha información sobre la historia de la iglesia, teología, meditaciones bíblicas, etcétera, que les puede ser útil. Y vamos a seguir subiendo materiales, pero me gustaría a mí especialmente saber que los están usando y si tienen algún tema que les gustaría que comentara, tanto teológico, bíblico, histórico o también filosófico, pues mándenme un mensaje y trabajaremos en eso. Ok, cuídense. Hasta luego.